gracias, Gregorio. Muchas gracias, Enrique, por tu charla. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias, doctor Casadei y doctor Churuyán, por la invitación. Bueno, yo voy a compartirles mi charla. A ver si ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, voy a tratar de compactar en esta media hora el tratamiento del mieloma tal y cual lo podemos hacer en la Argentina, ¿sí? No voy a hablar de drogas en desarrollo, drogas que están por venir, o drogas que querríamos tener, o procedimientos que querríamos tener, porque se va a hacer muy largo. Y la otra cosa que lo pensé es que los oyentes no son todos hematólogos, entonces, un poco para que sepan qué es lo que hacemos, y como muchos son, supongo, serán nefrólogos, y es una especialidad que para el mieloma colabora con nosotros, también para que conozcan qué es lo que hacemos desde nuestro lado. Bueno, el mieloma es una enfermedad que en la actualidad no tiene una cura definida, si bien ven cómo ha ido mejorando la sobrevida de los pacientes a lo largo de los años, tanto para estos pacientes que son los pacientes de la Clínica Mayo, como para los pacientes de Argentina, aunque estemos un poco demorados en actualizar los datos. Bueno, sabemos que el mieloma es una enfermedad que nace de un estado pretumoral, en donde no solamente tiene que ver la evolución clonal de las células plasmáticas en cuanto a sus características, en cuanto a su número, sino que hay la interrelación de las mismas con el microambiente. Y hoy en día es difícil definir cuál es el mejor momento para empezar a tratar esta enfermedad. Es claro que tener un pólipo en el colon y sacarlo previene el cáncer de colon. No está claro en qué momento debemos comenzar hoy en día. En el 2014 se definieron los nuevos criterios de diagnóstico de mieloma que requiere tratamiento. Se redefinieron los criterios CRAB de hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, y se agregaron los llamados nuevos eventos definidores de mieloma o SLIM-CRAB, que son situaciones en las cuales el desarrollo de un síntoma, de una lesión por mieloma, es inminente y que justifica el inicio del tratamiento. Y es así que hoy en día, pacientes que no cumplen criterios CRAB, pero que tienen 60% más de infiltración de médula ósea, un radio de cadenas livianas libres, cadena involucrada sobre no mayor de 100, o más de una lesión focal en la resonancia nuclear magnética, o sea, previo a tener lesiones líticas, son considerados para inicio de tratamiento. Está por definirse si mielomas indolentes de alto riesgo deberían entrar a la categoría de necesidad de tratamiento y bajo qué modalidad. Bueno, así nos queda entonces la definición de los pacientes con gamapatía monoclonal, mieloma indolente y mieloma más que sintomático, mieloma con criterio de tratamiento. Bueno, pero no todos los mielomas son iguales. Diferentes pacientes tienen mielomas diferentes. El doctor Raskumar dice que en lugar de mieloma múltiple deberíamos hablar de múltiples mielomas. Y además el mieloma puede ser diferente en un mismo paciente en diferentes momentos de su enfermedad, porque es una enfermedad heterogénea. Y es heterogénea porque hay varios clones de células y las diferentes fases o etapas en las que el paciente manifiesta la enfermedad pueden ser llevadas adelante por células diferentes. Y células que además tienen o pueden tener anomalías citogenéticas. Acá pueden ver las anomalías citogenéticas primarias más frecuentes y ver cómo la combinación de las mismas muestra diferente pronóstico a lo largo de la vida de ese paciente. Teniendo mejor pronóstico los pacientes con trisomías, los pacientes hiperdiploides van mejor que los no, esos van mejor que los que tienen traslocaciones de bajo riesgo, y los que van peor son los que tienen traslocaciones de alto riesgo. A su vez, en la evolución del mieloma aparecen alteraciones genéticas secundarias, la más importante, la de lesión del 17P, que puede estar también desde el diagnóstico y que muestra pacientes con enfermedad muy agresiva. Si bien no todos los 17P son igual de malos, hay diferentes puntos de corte y hay una situación particularmente adversa que es la inactivación bialélica
de la proteína TP53 o la asociación de la deleción del P53 con las alteraciones del cromosoma 1q. Bueno, así la estratificación del mieloma, y ya dejamos esto por de lado, que hace más de 15 años hacíamos con el ISS, que separaba 3 estadios claramente diferentes sobre vida, y lo hacía simplemente con la beta-2 microglobulina y la albúmina. Hoy en día aplicamos, o deberíamos poder aplicar, el ISS revisado, que a las determinaciones de beta-2 micro y albúmina le agrega los valores del LDH, la translocación 414 y la deleción del cromosoma 17. Fíjense cómo del 2005, que es la publicación de Grip, al 2015, que es la publicación del doctor Palumbo, se vuelven a separar los 3 grupos, pero con una sobrevida que es más del doble para los pacientes que se enfermaron más recientemente. Bueno, el objetivo del tratamiento entonces es que tenemos que erradicar la enfermedad y tenemos que en la medida de lo posible lograr de inicio la enfermedad mínima residual negativa, tanto en la médula ósea, que se puede medir por citometría de flujo o por NGS, como fuera de la médula ósea, que la establecemos a través del PET. El NGS no lo tenemos disponible en la práctica clínica, pero acá pueden ver en la publicación del doctor Abetbaso cómo pacientes que logran la negatividad por NGS con una sensibilidad de 10 a la menos 6 van considerablemente mejor que los pacientes que no la logran. Sí tenemos disponible, y Argentina es fuerte en citometría de flujo, y en Argentina podemos hacer casi todos en lo que se llama Next Generation Flow, que es la evaluación de la enfermedad mínima residual con la citometría de flujo. Podemos hacerlo al menos a 10 a la menos 5, y fíjense en esta gráfica del doctor Paiva, como mayores lograron una enfermedad mínima residual negativa más profunda, acá en verde 10 a la menos 6, acá en Bordeaux 10 a la menos 4, se correlaciona con una sobrevida libre de enfermedad mucho mayor. Aún en pacientes con enfermedades agresivas, ya sea por su extensión como por su mal pronóstico citogenético. Si uno lo logra, es mejor que no hacerlo. Entonces, la historia del mieloma, esta fotografía para quienes hacen o asisten a mieloma es más que vieja y conocida, pero la voy a usar porque el mieloma se evoluciona de esta manera, con recaídas y remisiones, que en general cada nueva remisión es de peor calidad, o era de peor calidad que las remisiones anteriores. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en la primera línea entonces buscamos la remisión completa lo más profunda que se pueda. Lo primero que nos vamos a preguntar es si el paciente es elegible para trasplante. Y bueno, a ver, es verdad que ahora vamos a aplicar una serie de scores y que los gerontólogos nos pueden ayudar a colaborar, pero no sé si es porque hago trasplante o porque también me gusta la medicina interna. Uno sabe cuando está delante de un paciente si ese paciente quiere intentar trasplantarlo o no. Incluso si el paciente está en muy mal estado general, porque la primera cosa que uno se plantea es la edad, y la segunda cosa es cómo lo ve. Y a veces un paciente con un mieloma recientemente enfermo está muy enfermo, y en unos pocos meses con el tratamiento puede estar bastante menos enfermo. Entonces, la enfermedad que el paciente presente por el mieloma no es un tema que nosotros vamos a, perdón por el teléfono, que nosotros vamos a decir esto lo excluye al paciente del trasplante. Después, perdón, después, disculpas. Bueno, no obstante hay para aplicar scores para evaluar las comorbilidades, y en particular para el mieloma, el International Myeloma Working Group desarrolló un score que combina 3 y le pone un número, y uno puede
decidir en qué lugar está su paciente, como para ver si aplica para trasplante o a tratamientos de intensidad reducida o solamente a tratamientos muy paliativos. Bueno, decidido esto, nosotros aceptamos pacientes en la unidad hasta 75 años. Es verdad que conforme aparecen tratamientos más exitosos para los pacientes añosos, se están trasplantando más jóvenes, pero eso depende mucho de la posibilidad de lo que uno tenga para hacer con el paciente, y el trasplante, hoy por hoy, costo efectivo, es una terapéutica más que eficaz. Bueno, los pacientes que son elegibles a trasplante van a cumplir una sucesión de etapas. O sea, no es que el paciente va a ir a trasplante porque es de mal pronóstico, o no es que no va a ir a trasplante porque respondió mal. El paciente va a hacer una inducción, se va a trasplantar, eventualmente se va a consolidar y va a pasar a hacer mantenimiento. Les dejo acá rápido, para los que no usan nuestras drogas, las referencias de nuestras drogas, porque van a ver una serie de combinaciones de letras. Son casi todas por el nombre, por la inicial, pero bortezomib usa la inicial de la droga original, que es el Velcade. Carfilzomib usa el nombre del Kyprolis, que es comercialmente la droga original, y lenalidomida usa la de Revlimid, que también, para no superponer con otras siglas. Bueno, en la inducción ya sabemos hace mucho tiempo que lo más eficaz es usar una tripleta, que una de las 3 drogas tiene que ser el bortezomib, un inhibidor de proteasoma, y hay 3 formas en las que podemos combinarlos en nuestro país: con la lenalidomida y dexametasona, con la talidomida y dexametasona, y con la ciclofosfamida y dexametasona. La D, les aclaro ahora, está en chiquito porque en el pasado usábamos dexametasona a dosis altas, que son bloques de 40 miligramos por 4 días, y en la actualidad usamos dexametasona 40 miligramos por semana, y eso se considera una dosis baja. El gol estándar de tratamiento hasta hace poco y aún ahora es la combinación de bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Esta combinación no está aprobada en protocolos de fase 3, y eso hizo que en Argentina durante mucho tiempo no pudiéramos usarla, porque al no estar aprobada por FDA, no está aprobada como combinación por ANMAT, y era difícil que los prepagos o las obras sociales nos autorizaran el uso. Con el advenimiento de tratamientos más caros en primera línea, es más fácil que nos autoricen esta combinación, y es la que estamos usando en la mayor parte de los casos. La otra combinación que es muy eficaz, y que si sigue Enrique por allí, los europeos usan mucho, es la combinación de bortezomib, talidomida y dexametasona, que es muy eficaz, pero es bastante más tóxica. A la que en Argentina estamos más acostumbrados a usar es la combinación de bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, una combinación más débil en cuanto a efectividad, pero muy útil por su baja toxicidad, y la realidad es que en un porcentaje alto de pacientes el poderles dar la lenalidomida después del trasplante les completa el tratamiento, y es una combinación con la que nos hemos manejado durante muchos años. Y ahora tenemos también en Argentina la posibilidad de usar 4 drogas en inducción, que es a partir de la aprobación de la primera fase del estudio Casiopea, que es la combinación de daratumumab, bortezomib, talidomida y dexametasona. No quería dejar de decir que no voy a hablar de toda la terapia de soporte, pero que el mieloma se puede presentar como una urgencia médica, muy frecuentemente, y lo verán ustedes, como una insuficiencia renal aguda, que a veces cuando uno interroga al paciente no es tan aguda. El paciente viene de dolor, de orinas espumosas, viene de tomografías con contraste, viene de DAINE indicados por los traumatólogos, y la realidad es que hoy por hoy es una lástima que los pacientes con mieloma tengan que todavía depender de hemodiálisis crónica. Es verdad que lo mejor es el diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento ni bien se puede, y el ni bien se puede es hoy. Hoy se hidrata, hoy se corrige el calcio, hoy puede recibir ciclofosfamida y dexametasona, que cualquiera tiene disponible, mientras pide las drogas que son de alto costo. La otra urgencia es la compresión medular, que a veces incluso también se puede manejar médicamente o quirúrgicamente, y que acá
además requerimos de los especialistas en columna, porque muchas veces ellos prefieren la descompresión quirúrgica a la radioterapia por la lesión que involucra el rayo sobre la vértebra y la evolución ulterior. Y una cosa más, que usamos bifosfonatos para tanto tratamiento como prevención de la enfermedad ósea por un lapso de 2 años, y está indicado, pero usamos poco, el denosumab para los pacientes que tienen insuficiencia renal. Bueno, le voy a dejar el tema del trasplante a la doctora Rosales. Voy a hablar 2 palabras de la consolidación. La consolidación es hacer una terapia corta post-trasplante como para mejorar la respuesta y no tener demasiada toxicidad. Uno podría decir, yo lo hago porque quiero completar que el paciente tenga 6 a 8 ciclos de bortezomib, porque si por ahí solamente hizo 4 al principio, quiero que tenga más bortezomib, porque es una droga muy útil para el mieloma, y a lo mejor si solo recibe 4 es poca cantidad en la historia de esa enfermedad. Es el menos consolidado de los conceptos en mieloma, hay datos controvertidos. Belén les va a hablar del trasplante en tándem, que después de todo es una forma de consolidación, pero les quería comentar este estudio, que es el estudio Stamina, que en realidad es un estudio que va en contra de la consolidación, porque en este estudio consolidar con 4 ciclos más de BRD, no consolidar o consolidar con un tándem, fue exactamente lo mismo. Probablemente este sea un estudio tanto en contra como a favor de la consolidación, porque lo que tiene este estudio es que el tiempo de inducción no era fijo, el médico decidía cuántos ciclos de inducción hacía, así que acá hay muchos pacientes que en lugar de 4 BRD hicieron 8, o hicieron hasta 12 meses de terapia antes del trasplante, o sea, quizá hicieron la consolidación antes del trasplante. Bueno, luego del trasplante y o consolidación pasamos al mantenimiento. El mantenimiento, el objetivo es usar bajas dosis a largo plazo como para prevenir progresión de la enfermedad. El gol estándar del mantenimiento hoy en día es la lenalidomida. Hay algunas dudas. Bueno, una es con respecto al costo, pero otra es con respecto a la seguridad. Ustedes saben que hay un riesgo bajo, es verdad, pero que existe, de desarrollar segundas neoplasias, que básicamente para lo más importante son las mielodisplasias y las leucemias secundarias, pero bueno, por debajo de la muerte, este riesgo está muy por debajo del riesgo de morirse por culpa de un mieloma. Y para aquellos pacientes que tienen citogenéticos de alto riesgo, 17P, 414, 1416 y también la amplificación del 1Q, combinamos a la lenalidomida con bortezomib. Este es el estudio del Calcivi que muestra ventajas de la sobrevida libre de progresión, pero también de la sobrevida global con el uso de lenalidomida. Este es el estudio francés que muestra solamente ventajas en sobrevida libre de progresión, no en sobrevida global, y que fue el que puso la alerta sobre las segundas neoplasias. Y este es un metaanálisis de los 3 ensayos grandes de mantenimiento con lenalidomida, que son los que por ahora sostienen que la lenalidomida debe ser continua. Y esto es que en turquesa los pacientes con lenalidomida continua, en amarillo los que no. Hay un 26% de reducción de posibilidades de morir si el paciente usa la lenalidomida en forma continua, lo que implica casi 2 años y medio de aumento en la mediana de sobrevida, lo cual es lo que avala el uso, que a la actualidad todavía usemos esta modalidad. Los pacientes no elegibles a trasplantes tienen un tratamiento mucho más heterogéneo, porque hay que adaptar el tratamiento al estado del paciente, por un lado. En el pasado decíamos, no, pacientes grandes, preferible no ser agresivo, usamos 2 drogas. Hoy en día se usan 3 drogas toda vez que se pueda, no solamente por la cobertura, sino por el paciente, como vimos más atrás, y sabemos que es posible lograr la remisión completa y aún la enfermedad mínima residual negativa en estos pacientes. Y fíjense toda la oferta que tenemos en el país para tratar a los mielomas no elegibles a trasplante. Podemos usar el BRD, que va a ser más largo, podemos usar el bortezomib como el falaniprednisona, una combinación que usamos bastante pero que no usamos ahora. Podemos usar el BTD, pero yo no lo pongo y altamente lo desaconsejo porque
La talidomida es tóxica y para esta población de pacientes es mucho más. Podemos usar un secuencial de BCD seguido por la enalidomida. Tenemos autorizado ahora, aunque no con mucha facilidad de ingreso, la combinación de daratumumab con la enalidomida y dexametasona, el estudio MAIA. Podemos usar 4 drogas, el estudio del BMP con daratumumab, o podemos usar para los pacientes más frágiles 2 drogas como lenadexa, bortezomib-dexa, o incluso ciclofosfamida prednisona, que a algunos pacientes muy anuosos les controla la enfermedad, la anemia, los dolores óseos, y no es agresivo, porque por ejemplo la lenalidomida para la población añosa muchas veces lo es en términos básicamente de la toxicidad intestinal por la diarrea. Bueno, este es el estudio del SWOG, pacientes que usaron BRD en comparación contra RD sin intención de trasplante. Y acá pueden ver en la línea verde los pacientes con el BRD más jóvenes y en amarillo con el BRD más grandes, pero sin trasplante, las curvas de sobrevida. Fíjense que acá estamos llegando a los 10 años, más del 25% de los pacientes vivos. La sobrevida libre de progresión para este estudio, para el BRD, es de 41 meses, y en una actualización que el año pasado publicó el doctor Dury, el 55% de los pacientes con BRD están vivos a 7 años, pacientes sin trasplante en realidad, no elegibles, pero sin trasplante. Bueno, este es el estudio Alción, la combinación de 4 drogas, dijimos una que es el daratumumab, no tiene inmunomodulador esta combinación, no alcanzaron todavía la mediana de sobrevida libre de progresión contra 18 meses, que es la que tiene el trabajo del VISTA. Este es el estudio MAIA, que les mencionaba recién. Esta es la actualización de la sobrevida libre de progresión del último ASH. El 60% de los pacientes están libres de haber recaído a 48 meses de iniciado el tratamiento, un tratamiento que es continuo y que es caro, pero que es bastante bien tolerado o muy bien tolerado, depende del paciente. La toxicidad en realidad se la da básicamente la lenalidomida. Y esta es de ahora, del EJA de este año, una actualización, perdón la foto, pero no la saqué no tenía dónde sacarla, una actualización en donde el trabajo también está mostrando una mejoría en la sobrevida global. Bueno, y nos pasamos a la segunda línea, y la segunda línea acá está con peor respuesta que la primera. Sin embargo, les dije que esta diapositiva era vieja, este escalón debería hoy en día estar más abajo, porque es posible lograr respuestas completas con enfermedad mínima residual negativa en la primera recaída. Y acá no se asusten, no vamos a tratar todos estos esquemas, pero vamos a fijarnos que básicamente tenemos muchas cosas para elegir pero primero tengo que pensar si el paciente es refractario o no a la lenalidomida. Y el problema que tenemos actualmente es que los pacientes vienen recibiendo lenalidomida de mantenimiento, y un paciente que recae bajo lenalidomida de mantenimiento, si bien en el pasado hemos usado el aumentar la lenalidomida y nos ha funcionado algunas veces, por definición es refractario a la lenalidomida. Entonces, tenemos opciones preferidas, segundas opciones y otras opciones. Y lamentablemente en Argentina, las opciones preferidas para los refractarios a la lenalidomida por ahora no están disponibles, porque ahora les explico por qué. Bueno, entonces, el primer estudio que dijo un paciente recaído puede lograr remisión completa y que midió la enfermedad mínima residual y que la vio negativa fue el estudio Pollux. La combinación de daratumumab, lenalidomida dexa, comparada con la lenalidomida dexa. Fíjense, pacientes recaídos, porque esto no es primera línea como lo que les mostré hace un ratito, al año el 83% de los pacientes que hicieron la combinación con el anticuerpo monoclonal están libres de enfermedad en la publicación del doctor Dimopoulos. Y fíjense con qué nivel de respuesta, ¿sí? El grupo daratumumab obtiene
respuestas completas o mejores en 43% de los pacientes contra la mitad o menos, 19% de los pacientes en el grupo control. Y un porcentaje de enfermedad mínima residual negativa que era impensado hasta ese momento en los pacientes después de la primera línea. Fíjense que acá esto es para casi todos los protocolos igual, alcanzar la enfermedad mínima residual negativa es lo que asegura que el paciente va a ir mejor. Entonces, acá vemos, para los no refractarios a la enalidomida en Argentina tenemos todo, menos por ahora la combinación de isatuximab con carfilzomib y dexa. En cambio, para los refractarios a lena, tenemos solamente DBD, carfilzomib a diferentes dosis, DPD, y bueno, repetir o combinar algunas de las quimioterapias anteriores, que si no tenemos otra cosa todavía es posible hacerlo. Recientemente está aprobado el esquema DARA-KD y tendremos, si Dios quiere, prontamente el esquema ISA-KD autorizado. Este es el estudio en época compañero del Pollux, la combinación de daratumumab, bortezomib-dexa versus bortezomib-dexa, que es menos fuerte en cuanto a sostener las respuestas. Quizás sea porque este estudio cortó el bortezomib en este punto y se puede ver acá que la curva cae. Quizás si este estudio hubiera mantenido más tiempo el bortezomib, por lo menos al menos 2 años, o podría haber seguido a una dosis menos frecuente, como cuando lo hacemos en el mantenimiento, las respuestas sean mejores. Y este es el estudio, los 2 estudios que usan carfilzomib con dexa. El estudio de Endeavor, que lo usa a una dosis muy alta, que no es fácil conseguir la autorización en Argentina, y para una mediana sobrevida libre de progresión de 18.7 meses, o la combinación que es un poco más fácil, sobre todo para los pacientes que son más pequeños, porque lo logran con la misma cantidad de ampollas que le pedimos al mes, que es a la dosis de 70 miligramos una vez a la semana, que es el estudio Arrow. Y también, disculpen la diapositiva, pero no había forma, porque este es un estudio de fase 2, la combinación de darapomalidomida dexa, que a veces usamos con bastante frecuencia, hasta que ahora creo podremos usar mejor la combinación con carfilzomib, que es un estudio de fase 2 y que tiene una sobrevida libre de progresión corta, y que no nos gusta tanto usar porque en realidad si el paciente viene de lenalidomida no parece mucho cambiar la lenalidomida por pomalidomida. Como les decía, hace algunas semanas tenemos habilitado el estudio, el uso de la combinación de daratumumab con carfilzomib y dexametasona, de acuerdo al estudio Candor, que lo que nos muestra es que hay mayor porcentaje, la línea verde, la barra verde, es la que tiene el daratumumab, de lograr respuestas más profundas contra carfilzomib, dexametasona solamente, y eso hace que la tripleta tenga un 41% de reducción del riesgo de progresión o muerte con respecto a la combinación, con una sobrevida libre de progresión de casi del doble, de 28.6 meses contra 15 del KD. Como les decía Enrique, no tenemos en Argentina todavía, pero un esquema similar al esquema Candor es el esquema IQEMA, la combinación de carfilzomib y dexametasona se hace con isatuximab. Bueno, y ya es más difícil, porque además usamos muchas drogas con mucha actividad, llegar a la segunda y tercera recaída. Obviamente acá empieza a tener más espacio las combinaciones que incluyen a la pomalidomida. Siempre, obviamente, el paciente usará combinaciones de drogas que no haya usado previamente, y siempre está la opción de hacer quimioterapia. Pero lo que estamos viendo con todas estas drogas con mecanismos nuevos de acción, muchos pacientes que
recaen bruscamente con enfermedades que se hacen no secretoras y que median menos de 2 semanas entre las fotos de la izquierda y las fotos de la derecha de esta señora, que además tenía un PET con una masa mediastinal que le provocaba insuficiencia respiratoria, por un lado, y que por otro lado hemos mejorado mucho la sobrevida de los pacientes y que todavía sabemos que hay un grupo de pacientes que con muy poco tratamiento, porque el 26% de los pacientes del BTD con trasplantes sin mantenimiento y sin nada más del grupo español están libres de enfermedad a 10 años según el último análisis, que todavía tenemos muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que debemos hacer, muchas respuestas que tenemos que poder responder y sobre todo poder discernir cómo y cuándo tratar puede reducir tanto la toxicidad sobre el paciente como la toxicidad económica de esta enfermedad. Me quedan afuera los nuevos target terapéuticos, los BiTEs, los conjugados, los CAR-T, el trasplante allogeneico, si vuelve o no, pero bueno, acá los dejo. Muchas gracias.